Relaciones Públicas, en la cual se nos asignó entrevistar a un periodista que actualmente trabaje en algún canal, es decir, frente a cámaras. Y en este caso yo elegí a Alan Arroyo, que nos va a hablar un poco de su trayectoria en el periodismo. Entonces, si gusta, se presenta y nos habla un poquito de todo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Alan Arroyo. Tengo cerca de, qué sé yo, 15 años casi ya de estar ejerciendo periodismo. Empecé en radio, he estado en cadenas radiales como Monumental, que fue mi primer trabajo, ADN Radio, que fue del Grupo Nación. Ya esa radio cerró en el año 2015. Luego pasé a televisión, estuve como periodista de Repretel, Canal 6 y Canal 11. Ahí tuve la oportunidad de estar también como presentador en varias ediciones. Y actualmente soy el jefe de información de Noticias Colombia, ya casi 5 años de estar en este medio, que si bien es radio, bueno, también en esta nueva dinámica de redes sociales, eh, también hay que ajustarse a esa nueva tendencia de periodismo multimedia. Y básicamente, bueno, en la experiencia he cubierto de todo. El principal énfasis a lo largo de todos esos años ha sido la política, temas políticos, nacionales, económicos en algún momento, pero también en una dinámica de redacciones pequeñas se hace absolutamente de todo, desde sucesos en algún momento hasta en algún momento también temas deportivos, por ejemplo, así que ha sido bastante variada también las fuentes que nos corresponde cubrir. Ok, perfecto. Cuando estuvo por primera vez frente a cámaras, ¿cuáles fueron como los mayores miedos o, verdad, lo que se interpuso en el camino y cómo logró vencerlos? Bueno, yo creo que siempre va a dar nervios, ¿verdad? Por más, digamos, experiencia que se pueda tener eh, o, o habilidad, porque bueno, también es un poco de habilidad el estar frente a las cámaras. Yo creo que hay dos experiencias. Primero, cuando son como pases en vivo, ¿verdad? Desde el lugar de la noticia, con algún suceso en desarrollo o algo por el estilo, donde hay que improvisar mucho. Creo que lo principal es el estar preparado, el conocer el tema, el tener por lo menos una guía de apuntes. Para que en el pase en vivo uno no se vaya a perder, ¿verdad? Tener como una guía. Eh, hay muy pocos periodistas que tienen, digamos, la habilidad de improvisar y sostener una transmisión por tanto tiempo, entonces siempre se necesita mucho antecedente antes del pase, organizar un poco las ideas de qué es lo que va a decir, ¿verdad? Estar preparado también eh, para dar otros detalles, datos adicionales, alguna cifra también que respalde la información que uno está brindando y siempre en la medida de lo posible preparar un poco el escenario, ¿verdad? O sea, si es como ir a entrevistar a alguien en la calle, ¿verdad? Eso que usted se acerca y le dice, buenas, estamos en vivo, ¿cuál es su nombre? Por lo menos tener mapeado en la mente quién es la persona, ¿verdad? Lo ideal es haber conversado de previo con la persona, ¿verdad? Para saber, bueno, que tiene algo que decir y que está dispuesto también a hacerlo, porque muchas veces lo que pasa es que te rechazan en vivo, ¿verdad? Te dicen, no, no, y uno tiene ahí que disimular, ¿verdad? Si la persona no quiere hablar. Eso primero, digamos, es como la parte en vivo, que es un poco donde uno eh, tiene que procurar mantener el control de la situación, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Ahí es mucha improvisación. Y la otra experiencia que sí da, digamos, un poco más de nervios y uno piensa un poco más es cuando ya le toca presentar eh, en televisión, ¿verdad? Porque aunque uno no lo ve, de ahí miles de personas viendo, ¿verdad? Y es una experiencia única, pero también un error o alguna metidilla de pata
puede ser también una experiencia complicada en televisión, ¿verdad? Y están los ojos de todas las personas. Entonces también practicar un poco, conocer un poco el guión, los temas que se van a tratar, manejar el prompter, digamos, es fundamental, ¿verdad? Por lo menos tener una pequeña experiencia. Esto se va forjando mucho desde la universidad. Yo tengo que decir que tuve la oportunidad de hacer mucha práctica en universidad, entonces eso siempre es bueno, pero bueno, ya cuando se ingresa a un medio, en mi caso como Canal 6, un medio grande en el país, es más responsabilidad y más presión, ¿verdad? Entonces, sí hay que, creo que practicar, estar enterado de lo que se va a decir, estar muy actualizado de lo que sucede en el país, aunque no sea mi fuente, pero si tengo que hablar algo de política, saber por lo menos qué estoy diciendo, si es algo de economía, tener una idea, si llegamos a deportes, conocer lo básico por lo menos, ¿verdad? Creo que con esos elementos se debe también transmitir confianza, credibilidad, que creo que es lo más importante también ante la audiencia en cualquier medio que estemos. Pero sí es normal, digamos, sí da nervios, uno se imagina a veces los peores escenarios, pero eso le permite a uno prepararse y anticiparse quizá a esas situaciones un poco incómodas. Hablando sobre esto de las metidillas de patas y los nervios y todo esto, ¿verdad? ¿Ha tenido alguna vez que lidiar o ha presentado o le ha presentado una noticia falsa? No, vieras que No. en noticias falsas no, yo creo que es un gran riesgo que vivimos los periodistas de que nos llegue alguna información y por darla de primero o por estar ya en vivo, uno la lanza sin haberla confirmado. Eso es un gran riesgo que tenemos actualmente con el auge de redes sociales y con toda la información que nos llega. Eh, Dichosamente, bueno, he estado en medios donde hay una gran exigencia, ¿verdad? Primero de corroborar la información, de garantizarnos que lo que vamos a decir está realmente confirmado. Hay una política, ¿verdad? De que no podemos dar una noticia hasta que no haya una fuente en on o en off que te lo confirme, ¿verdad? Entonces, siempre creo que hay que tener muchísimo cuidado. Eh, es mejor, realmente, es una primicia que nosotros tenemos que tener, es mejor salir un poco tarde a dar la noticia, o si no somos los primeros, que lo hagamos bien, que demos la noticia bien. Eh, Ahora está todo esto de redes sociales y es un corre-corre y que todos quieran ser los primeros, pero bueno, realmente la audiencia poco va a recordar quién fue el primero que dio la noticia o quién se le adelantó, o quién tuvo la exclusiva. Eso a veces es más como un ego periodístico, ¿verdad? Eh, Al final la audiencia, si uno mete la pata, da una noticia que no es real o una noticia imprecisa, al final eso Ujú. es lo que va a recordar. Entonces es un riesgo muy grande y hay que ser sumamente cuidadoso porque no solo está el nombre del medio al que uno tiene que representar, Claro. sino que al final está también el nombre de uno, ¿verdad? Y está su carrera, está su credibilidad. eh, este medio da muchísimas vueltas y uno puede estar en una radioemisora o en un canal y se abre la oportunidad para luego cambiar a otro, ¿verdad? Entonces eso hay que cuidarlo, el nombre del medio que al final uno está representando y también el nombre de uno para el futuro. Entonces no he tenido como esa experiencia, sí he tenido mis metidas de pata como todos, ¿verdad? Equivocaciones, somos humanos y creo que la audiencia también lo Entender. entiende y debe entender que uno como periodista también es humano, pero son errores, digamos, de pronunciación o ahí que uno se enreda, ¿verdad? O se le traba la lengua, eso es absolutamente normal, hay que trabajarlo con mucha naturalidad, ¿verdad? Para que la audiencia sepa que uno es humano, ¿verdad? También, y estar frente a cámaras o micrófono no es para nada sencillo tampoco
pero, pero no, por lo menos en el tema este de noticias falsas, que ha sido el auge ahorita, no lo he vivido, pero sí sabiendo que hay que ser sumamente cuidadoso. Hay experiencias de otros colegas y medios que uno también tendrá que analiza y tiene que aprender y evitar ese tipo de errores. Cuando hablamos entonces de los comunicados de prensa, para que sean eficientes, correctos, entonces usted considera que no es el primero que salga, ¿verdad? Sino averiguar bien, investigar bien y ya luego, eh, por decirlo así, sacarlo a la luz. Sí, sí, sí. Además, en comunicados de prensa, digamos, de parte nuestra como periodistas, eh, hay información que tenemos que compartir porque es de utilidad, porque la, la audiencia lo necesita saber. Por ejemplo, el comunicado del viernes de qué iba a pasar con el retorno no de clases, si se iba a utilizar la mascarilla, si era exigida o no, ¿verdad? Para docentes. Ese es comunicado de que se transmite tal cual porque es de servicio y porque hay que, la audiencia lo está esperando. Era una noticia muy importante. Pero está también otros comunicados, por ejemplo, que son menos importantes, que muchas veces es simplemente lo que la institución quiere que se dé a conocer, ¿verdad? Muchas veces son comunicados de publicidad, ¿verdad? Publicidad para alguna empresa privada o inclusive para el mismo Estado, ¿verdad? Alguna empresa estatal. Entonces, lo que nosotros hacemos con ese tipo de comunicados es, bueno, analizar todos, si tiene de verdad utilidad, si de verdad es información útil para la audiencia. Esto puede cambiar porque cada medio tiene un público meta, ¿verdad? Entonces, ese análisis se hace, hay comunicados que realmente uno siente, bueno, y lo evalúa con criterio periodístico. No, esto no tiene alguna relevancia, ¿verdad? Entonces de ahí se deja de lado. Eh, Nosotros tenemos que priorizar muchas noticias, ¿verdad? Porque a veces nos llega una avalancha de cosas y hay que jugar con el número de personal, ¿verdad? Que está disponible. El tiempo al aire es limitado, ya sea en televisión o en radio, inclusive en periódico. Eh, los espacios son limitados, ¿verdad? Para las noticias. Entonces, bueno, se debe hacer esa priorización. Pero sí, hay comunicados, noticias que vienen de entes gubernamentales, por ejemplo, que son de absoluta relevancia. Hay otros que no, que quizá no se les da toda la cobertura. Y hay otros comunicados que muchas veces está la noticia en el tercer, cuarto, quinto párrafo, ahí en un elemento que para muchos puede pasar desapercibido, pero a veces los comunicados, lo importante no está en el título o el primer párrafo, ¿verdad? Que es lo que la entidad quiere decir, sino que a veces uno ya ahí como con un análisis más a fondo encuentra algún elemento que es noticioso en los párrafos finales del comunicado. Entonces, una recomendación siempre leer el comunicado completo y ahí hacer una evaluación, porque es muy común que hay noticias ahí que las quieren pasar de bajo perfil, pero que podrían tener un elemento importante para explotar. Ok. ¿Cuáles considera usted que son errores de la base, o sea, la base para la desinformación de la sociedad? Los errores, yo creo que pueden ir muy de la mano. Hay responsabilidad, creo que de todos los actores, ¿verdad? A ver, ahorita en el ambiente político, y pasa aquí en Costa Rica, y hay ejemplos en Brasil y ejemplos en Estados Unidos, hay intenciones claramente de desinformar o de contar verdades a medias. Es una estrategia política, es una estrategia política que se está utilizando y para nadie es un secreto y tenemos ejemplos en el mundo muy claros. Por ejemplo, ahorita Brasil, que está viviendo la segunda ronda electoral, ahorita a finales de octubre, la primera ronda fue llena de desinformación y hay maquinaria
que está trabajando en eso y uno ve perfiles en redes sociales que comparten ese tipo de informaciones. Es una estrategia claramente que se está aplicando en el mundo, ¿verdad? Entonces, de parte de algún sector de clase política, no son todos, pero sí hay grupos, hay una estrategia en ese sentido. La otra parte yo creo que es responsabilidad también de los medios de comunicación, aunque esto muchas veces tiene un costo y un desgaste y ataques, y, ¿verdad? Eh, tenemos la responsabilidad de afrontar esos ataques siempre, ¿verdad? Con elementos, con argumentos, con noticias sólidas para poder, con pruebas, para poder combatir a través de las informaciones nuestras también esa desinformación, que si un político dice tal cosa, el medio de comunicación pueda salir el periodista a decir, eso no es así por tal y tal motivo, y aquí está la prueba, y esto es lo que dice la estadística, y le consultamos a tal fuente, y eso fue lo que nos dijo, ¿verdad? Eso provoca que en algún sector venga el rechazo, la crítica, e inclusive ataques fuertes en redes sociales, que es lo que actualmente se está viviendo, ¿verdad? Eso por un lado. Y el otro error es de la ciudadanía, ¿verdad? La ciudadanía también tiene, tiene la responsabilidad de saber discernir, de aprender. Creo que esto también requiere educación, eh, de que la ciudadanía tenga herramientas propias, de que ellos se formen su criterio y puedan identificar qué es real, qué no, cómo contrastarlo, a qué fuentes buscar realmente para que se garantice que esa información eh, verdadera. No todo lo que sale en redes sociales es verdadero, no todos los perfiles que se hacen llamar de noticias o periodistas realmente tienen la preparación o la calidad periodística para hacerlo. Creo que eso es importante, que la ciudadanía se eduque y lo pueda hacer, ¿verdad? O sea, y lo vemos desde la política hasta cualquier tema de salud, de economía, que si reciben mensajes por WhatsApp y esas cadenas, ¿verdad? Tengan la, la noción de cómo identificar algo verdadero o no, ¿verdad? Que si hablan de que viene un desastre natural, porque ha pasado con los últimos, y que un huracán categoría tanto, y que el país y que todo se va a inundar, bueno, reciban ese mensaje y vayan a las fuentes oficiales eh, a ver si realmente es eso, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas, yo creo que es una responsabilidad de todos, y como medios de comunicación también evaluarse cuál es el tratamiento de la noticia, qué estamos dando, qué estamos compartiendo, si realmente es balanceada o no, si la gente nos está creyendo. Creo que eso es una evaluación que cada medio de comunicación y cada periodista debe hacer por su cuenta, ¿verdad? Nosotros no podemos responder por lo que publica otro medio, y ahora, por lo menos en el contexto político, se nos trata de meter a todos en el mismo saco, ¿verdad? Y realmente no es así. O sea, cada medio, cada redacción tiene su independencia, su forma de trabajar, su punto de vista. Hay intereses de promedio, porque bueno, al final son empresas, ¿verdad? En muchos casos, con uno que otro interés, pero que la ciudadanía también sepa discernir cuáles son, en esta libertad de prensa y variedad de medios que tenemos en Costa Rica, dichosamente, y gracias a Dios, que la ciudadanía tenga la capacidad de escoger cuál es el medio de su preferencia, en el que más confía, y hacer la diferencia entre los medios serios, objetivos, eh, y los que no, ¿verdad? Creo que esa es una libertad que tiene la población en un país también donde dichosamente gozamos de esa libertad de prensa. Finalmente, ¿cuál considera usted que es el reto que tiene la sociedad en términos de comunicación? O sea, ¿cuál es el mayor reto que ahorita tenemos todos en general? Yo creo que es la desinformación que se está viviendo. Ese es un reto importantísimo. Eh, y en términos generales, que todos defendamos la libertad de prensa y la democracia en general.
a ver, nosotros dichosamente hemos vivido en un país sumamente tranquilo, en un país donde realmente ha existido esa libertad de prensa, de pensamiento. Eh, hemos vivido en un país donde a veces con exceso, pero se puede decir absolutamente lo que sea y no hay persecución, eh, no hay muertos, ¿verdad? Esto aplica para religión, para política, para medios de comunicación, con algunas excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, casos muy puntuales como el de Parmenio Medina, que fue el primer periodista, bueno, asesinado en una coyuntura así, ¿verdad? Pero en términos generales vivimos de esa democracia y de esa libertad de prensa. Yo creo que el reto de desinformación está clarísimo, ¿verdad? O sea, puede ser muy desgastante y puede eh, llevarnos a situaciones muy incómodas. Y la otra es no dar por sentado esa libertad de prensa y esa democracia. Eh, ah, Tenemos ejemplos clarísimos en el mundo de países que eran sólidos en democracia y en cuestión de décadas se lo fueron perdiendo. Venezuela, por ejemplo, no hay que ir muy largo y fijémonos en lo que está sucediendo en Nicaragua, con medios cerrados, con periodistas en la cárcel, donde solo se trata de tener un punto de vista, donde el gobierno maneja los medios de comunicación, ¿verdad? Eh, entonces, no lo demos por sentado, o sea, la democracia hay que cuidarla, la democracia puede ser frágil y el país ha ido dando, independientemente de quién está en gobierno o no ahorita, ha ido dando algunas señales que pueden encender luces de alerta, ¿verdad? Entonces, Claro. siempre estar muy atentos como sociedad a esa dinámica. De la prensa, con todos los defectos que podamos tener y debilidades, de la prensa han salido importantes denuncias, sin importar partido que esté en el gobierno, los casos de corrupción más sonados del país en la década del 2000 salieron por los medios de comunicación, ¿verdad? La prensa acá en el país hace un balance importante, o sea, hay buena prensa, hay, hay que prestarle atención a ese buen periodismo. Acá en Costa Rica se hace buen periodismo y hay muchos medios que lo hacen y en pandemia también se evidenció denuncias, inclusive en medio de la crisis sanitaria, que salieron a la luz por medio de la prensa. Entonces, sin prensa libre y fuerte no hay democracia y eso creo que hay que cuidarlo. Eh, yo creo, ¿verdad? Que no, hasta no vivirlo, no vamos a pensar realmente en lo que vale, ¿verdad? Ojalá nunca lleguemos al punto de perder esa libertad y esa democracia para luego lamentarnos, uy, ¿por qué no la cuidamos? O qué bonito era vivir en democracia cuando teníamos variedad de medios de comunicación, que nunca lleguemos a ese punto donde más bien nos tengamos que lamentar. Es una tendencia, reitero, que se está viviendo en muchos países, Venezuela, Nicaragua, bueno, Cuba ya por mucho tiempo, pero hay que irnos a El Salvador, por ejemplo, y lo vemos. En Brasil también está sucediendo, eh, ¿verdad? Entonces, no es un caso particular de Costa Rica, pero todavía Costa Rica está a tiempo de poderlo cuidar. Alan, muchísimas gracias por la entrevista, por la disposición y de verdad por sacar el tiempito. No, muchas gracias, más bien yo hablo mucho, así que ahí lo puedes cortar y ojalá que No, haya no, sido de utilidad. fueron respuestas de calidad y me va a funcionar un montón. Muchísimas gracias. Bueno, no, qué dicha. Más bien a usted, muchísimas gracias y saludos. Listo, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.